Muy bien, estimados alumnos, día 4 de mayo, 12:38, tenemos actividad con segundo año de secundaria, curso de física. Vamos a ver hoy día, o vamos a continuar con la observación del tema de calor. Con hoy día acabamos este capítulo de calor, capítulo muy importante. Hoy día vamos a ver los efectos del calor. Es tan importante que lo visualizamos todos los días en nuestro quehacer diario, pero no le damos importancia. Hoy día acabamos y en la próxima clase estamos comenzando con otro tema que está relacionado con lo que es la hidráulica, la neumática. Entonces comenzamos a compartir nuestro PPT. Presten atención, por favor. El tema es calor y temperatura. Liliana Segovia ya. Calor y temperatura. Este tema de calor y temperatura, el día de hoy, vamos a ver los efectos. ¿Sí? Vamos a ver los efectos. Un momentito que voy a... Ahí está, el calor y la temperatura. ¿Se observa? Sí, muy bien, gracias. Entonces, vamos a visualizar este tema hoy. ¿Qué es el calor? Vamos a definir por última vez, por enésima vez, ¿qué es el calor? El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro cuando está en contacto y a diferentes temperaturas. Por favor, bloqueen su micro. Gracias. El calor es una sensación. Si, por ejemplo, dos personas están en una habitación a 20 grados Celsius, uno puede tener la sensación de tener más calor que otra. Ojo que es una sensación y uno transfiere calor. ¿Ok? La energía, el calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro. Por ejemplo, a veces digo, estoy con calor, toco algo frío, ese calor se disipa. ¿Ok? O si estoy frío y toco algo caliente, me pongo una frazada, ese calor se transfiere hacia mi persona. Entonces, el principio del calor es ese, ¿no? Transferencia de un cuerpo a otro. Nosotros no tenemos un calor, tenemos una temperatura determinada, que es muy distinta. ¿Okay? Y un ejemplo es pues, tener un vaso con agua fría, helada, y un vaso con agua caliente. ¿Sí? Si yo el agua fría lo vierto al agua caliente, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Sigue fría? No. Esa agua caliente se vuelve tibia, porque hay una transferencia de calor. ¿Qué es el calor entonces? Por lo tanto, el calor es la energía que pasa de un cuerpo a otro. No te olvides. El calor es la energía que pasa de un cuerpo a otro. Por ejemplo, tenemos agua a 10 grados Celsius y añadimos agua a 20 grados Celsius, esta última cede calor a la primera hasta que se igualan la temperatura. Entonces se dice que había un equilibrio térmico. Ese concepto de equilibrio térmico, manéjenlo bien, por favor, porque cuando nosotros hagamos, bueno, o cuando hagan ustedes el próximo año física, van a hablar bastante de lo que es equilibrio térmico. Incluso está todo un proceso. Puesto que el calor es una energía, su unidad es Julio. Julius o Julio es la unidad de calor. ¿Okay? Continuamos. ¿Qué es la temperatura entonces? La temperatura de un cuerpo es la cantidad de energía interna que posee. Nosotros tenemos una energía interna, que lo normal es 36,5, 37 grados Celsius. Si tenemos alguna infección, alguna enfermedad, este sube hasta 38, 39, hasta 40 grados Celsius, que es peligroso. Es lo que tienen en estos momentos el COVID, tiene fiebre alta. Mejor dicho, tiene una energía interna mayor que lo normal. La energía interna es debido a la suma de energía cinética de las partículas del cuerpo, las cuales están siempre en movimiento. Internamente, nuestro organismo tiene partículas en movimiento, pero cuando hay calor, esas partículas en movimiento se agitan más.
Es por eso que a la persona le llaman el proceso de una taquicardia, el corazón comienza a bombear más, porque hay un movimiento mayor de sus moléculas. La temperatura de un cuerpo depende de la cantidad de calor que se suministra y la cantidad de materia que posee. Cuando hablamos de suministrar, por ejemplo, una persona que está con fiebre, ¿qué es lo usual que se hace? Ponerle compresas de agua fría en la cabeza o en el abdomen. ¿Para qué? Para que se disipe ese calor. No le va a bajar totalmente, pero si estaba a 48, 39 grados, puede bajar que sea 39,5. Algo es algo. A nada. Que es la temperatura. Mientras más calor se le suministra a un cuerpo, mayor será su temperatura. Por eso le digo, está con fiebre, le pongo compresa de agua fría, helada incluso en algunos casos, lo bañan. A los niños lo bañan en agua fría. Esto significa que el calor entra, el cuerpo entra en un equilibrio térmico. Al ingresar un equilibrio térmico, ya hay una igualdad, como ya les dije, ¿no? Una igualdad de temperatura. Si este estaba alto, lo que estaba abajo, el agua fría, comienza a tener esta tendencia. Pero como hay una infección, sigue subiendo, sigue subiendo. Hay que combatir esa infección. Mientras menos cantidad de materia tenga un cuerpo, menos partículas tiene y la temperatura sea mayor. Por eso que en los niños hay que tener cuidado, ¿no? En los niños, sumamente cuidado porque su cuerpo, en referencia a una persona adulta, es menor sus partículas. Entonces, hace daño en la temperatura. ¿Caliente o frío? Es una pregunta. ¿Caliente o frío? Cuando decimos que un cuerpo está frío es porque la temperatura del cuerpo es menor que la nuestra. Un cuerpo está caliente cuando la temperatura del cuerpo es mayor que la nuestra. Por lo tanto, cuando hablamos de caliente o frío, hablamos de sensaciones. Ojo, de sensaciones. En la época de invierno, o de verano, disculpa, yo siento calor. ¿Por qué? Porque la radiación solar, ¿no? Acuérdate que el sol emite una radiación y yo lo siento, esa sensación. Es una transmisión de calor. Y yo lo siento. Pero ¿qué pasa en la época de frío? Que ya se viene. Ya no hay esa transmisión de calor y mi cuerpo siente, tiene una sensación de frío. ¿Por qué? Porque el ambiente está menos de lo normal. Puede estar en 20 grados, 13 grados, entonces se siente una sensación de frío. Más aún con el grado de humedad que hay en esta zona, en el litoral. Efecto del calor sobre los cuerpos. Acá es un tema muy interesante. Cuando damos calor a un cuerpo, variamos su temperatura y por lo tanto variamos su tamaño o su estado. Los efectos que produce son dilatación y contracción y cambio de estado. Estos son, mis estimados y queridos estudiantes, los efectos que produce el calor. El calor produce dilatación y contracción y cambios de estado. Son dos procesos que se dan con el calor. Esta dilatación y contracción se da, por ejemplo, en una columna de cemento. Cuando hay calor, dilata mínimo y después se contrae. Los cambios de estado lo vemos constantemente en la cocina, ¿no? Cuando hervimos el agua, ¿qué sucede? Cambia de estado, de un estado líquido a un estado gaseoso, ¿no? De una forma tal que se da un cambio de estado. Continuamos. Dilatación y contracción. Dilatación es el aumento de volumen de un cuerpo, debido a que al calentarlo, las partículas que lo componen se mueven más deprisa y ocupan más espacio. Eso es lógico, ¿no? Por ejemplo, los gases. Yo caliento un gas, ¿qué sucede? Se va a disipar más. Eso es lo que se da en un balón de gas, ¿no? Un balón de gas cuando se calienta, y las partículas comienzan a agitarse más. Tanto es su agitación que tiene, tanto es su exceso de agitación que revienta el balón. Entonces, ahí hay una dilatación del gas. Pero esa dilatación trae consigo, pues, que el balón también reviente. No está adecuado a tanto calor. Entonces, esas moléculas quieren salir porque están agitadas. Y como están agitadas, revientan el balón. La contracción es la disminución del volumen de un cuerpo, debido a que al enfriarlo las partículas que lo componen
se mueven más despacio y ocupan menos espacio. Más despacio y menos espacio. Entonces, yo caliento, por ejemplo, un metal. Lo pongo bien caliente. Lo enfrío, se contrae. Entonces, el calor me produce una dilatación, un aumento del volumen, pero al enfriarlo, se contrae. Son dos características que se dan. Dilatación y contracción. La dilatación depende de la naturaleza y el estado de la sustancia. En los sólidos se dilatan menos porque sus partículas están más estrechamente unidas. Se usan juntas de dilatación para evitar que se deformen. Entonces, tú vas a observar en algunos edificios que hay entre un edificio y otro edificio hay un espacio. ¿Por qué creen ustedes que se da ese espacio? Para la dilatación. Entonces, cuando se dilata, no se pegan. Se sigue manteniendo ese espacio. La dilatación es normal, ¿no? Es producto de la misma acción de la fuerza. En este caso, no es por el calor, sino por la acción de la fuerza. Los líquidos, las partículas están menos unidas entre sí y se dilatan más. Por ejemplo, el mercurio de un termómetro sube porque se dilata. Ahí está el principio del termómetro. Ojo que el termómetro tiene mercurio. Es el único metal en estado líquido. Entonces, cuando está a temperatura ambiente no hay problema, no se dilata. Pero cuando este termómetro lo pones al calor de una persona con fiebre, comienza a subir. Hoy en día casi el termómetro de mercurio ya está quedando, digamos así, obsoleto, en el sentido que hay otros instrumentos, incluso hay una pistolita que te ponen acá con infrarrojo y te determina si tienes o no tienes fiebre, ¿no? También hay unos termómetros digitales que también tienen mercurio. Si lo analizamos bien, también tiene mercurio, pero ese mercurio cuando sube nos da un indicador en cuánto está la fiebre, un indicador digital. Gases. Las partículas están muy separadas y se dilatan mucho al calentarlas. Por ejemplo, un globo aerostático. Ahí tenemos la aplicación de la dilatación de los gases, un globo aerostático. Cambio de estado. Antes de cambio de estado quisiera hacer preguntas, o si tienen algunas preguntas que hacer. ¿Ninguna? ¿Se ha entendido bien el tema? ¿Se está entendiendo bien el tema? Sí. Sí, gracias. ¿Alguien más que diga que no? A ver. Muy bien, Daniela, muy bien, Piero. ¿Nadie me dice que no? Ok, continuamos entonces. Continuamos. Gracias, Kiara, gracias, Yadriel. Ya te extraño, Yadriel. ¿Cuándo regresamos para que hagas tus bromas? Continuamos entonces, estimados alumnos. Luciana, no te preocupes que está siendo grabada la clase si te has perdido de algo, ¿ya? Pero presta atención. Bien, continuamos. Estamos en temperatura y calor. Acuérdense que es la última vez que vamos a ver temperatura y calor. Ya de acá no lo vemos más. Comenzamos con otro capítulo. Muy bien. Bien. Abigail Montoya. Abigail Montoya, ¿quién es esa? ¿Me acuerdo de Abigail Montoya?